Vamos a empezar entonces a ver cómo trabajar con el group y bueno, el filtrado de datos y el transform. Hasta ahora cada operación que realizamos la realizamos sobre una fila o una columna de nuestro data frame. Lo que vamos a empezar a ver ahora es cómo hacer para trabajar relacionando los datos que tenemos dentro del mismo data frame, porque hasta el momento lo que hacíamos era, bueno, podemos filtrar todos los que tienen nombre tal, podemos filtrar todos los que están en todos los datos de tal columna, podemos filtrar los que tienen valores entre tal y tal, pero siempre era un tema de selección de datos lo que estábamos manejando. Lo que queremos ver ahora es cómo hacer para poder trabajar con datos de distintas filas al mismo tiempo o comparando o promediando datos, distintos datos al mismo tiempo. La forma que vamos a manejar esto es el agrupado, la forma, o sea, la forma más simple de poder manejarlo es lo que se conoce como split, apply, combine. Lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber la cantidad, no sé, de premios que ganó cada persona, nosotros con un solo dato de la persona no vamos a poder saber la cantidad de premios que ganó cada persona. Vamos a poder saber datos de ese premio. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Agrupar todos los datos de cada una de las personas, contabilizarlos y después generar un resultado final indicando para cada persona cuáles son los premios que ganó. Ese split que vamos a hacer por claves lo vamos a manejar con un group by. Con el group by lo que vamos a poder hacer es agrupar por algún valor, que puede ser cualquiera, básicamente, o sea, podríamos tomar por la ciudad de nacimiento y podemos ver si hay gente de ciertos lugares que ha ganado más premios que otras, podemos calcular por persona, podemos calcular estadísticas por tipo de premio, por año del premio, por año de nacimiento, podemos agrupar por el criterio que a ustedes más les guste. Vamos a, después de agrupar, sacar ciertas estadísticas sobre esos grupos y después vamos a unir todo eso, vamos a ver qué hacemos con eso, ¿no? Depende de lo que queramos hacer. Entonces, para empezar, vamos a empezar viendo cuál era la estructura que teníamos para poder ver qué es lo que queremos hacer. Acá tenemos los datos de Oscar Short, que nos quedaron incluyendo el año de la entrega de premio y el año de nacimiento corregido. Esto es Oscar Short. Y lo que vamos a empezar haciendo es, a ver, ahí está. Lo que vamos a empezar haciendo es nuestro primer group by. Vamos a hacer un group by por award, que es award es el nombre del premio, y vamos a calcular para la columna Age at Award el promedio y la cantidad. O sea, lo que vamos a calcular es cuál es la edad promedio de la gente que ganó cada uno de los premios. Y vamos a hacer un count para chequear cuántos elementos tenemos, ¿no? De cada uno. Entonces, vamos a calcular para cada
una de las categorías, o sea, mejor actor, mejor actriz, mejor director, todas ellas, cuál es la edad promedio de las personas que ganaron ese premio, y ver si se puede sacar alguna conclusión. Entonces, lo que le estamos haciendo acá es generar con un group by por award, y con el uso de aggregate, lo que estamos haciendo es aplicar un min y un count, ¿sí? Y vamos a calcular de esta forma cuál es la edad promedio, porque lo estamos aplicando sobre el Chat Award, de la gente que ganó los distintos premios. Y esto nos va a dar una estructura de este tipo. Fíjense, lo primero que vamos a notar es que la estructura que nos genera el Group By tiene dos niveles. Para el Chat Award tenemos min y count, pero estos son dos niveles de índice, ¿sí? Y después tenemos como award, que es el dato agrupado, mejor actor, mejor actriz, mejor director, best supporting actor y best supporting actress, o sea, mejor actor y actriz de reparto. Y los valores. Los premios no están todos los datos, ¿sí? O sea, no están todos los datos de los Oscars, es una muestra claramente esto, pero fíjense que tenemos, digamos, bastante, pero hay algunos datos faltantes. Pero fíjense que, por ejemplo, actor y actriz de reparto tenemos 78, 86 mejor actor, mejor director, 87 mejor actriz, ¿no? Si nosotros quisiéramos decir, para los casos que nosotros habíamos visto, que considerábamos que teníamos que tomar un mínimo de valores, por ejemplo, cuando en alguno de los videos se veía que cuando tenemos, no sé, sacar estadísticas, si tenemos algún grupo que tiene muy pocos elementos, esos valores van a estar altamente influenciados por cada uno de los valores que se están tomando en la muestra, ¿no? Entonces, si uno, lo que comentábamos en la primera clase, que si uno, no sé, en un pueblito chiquito tiene un asesino, el porcentaje de población que ha cometido asesinatos va a ser mucho más alta que si hay un asesino en una ciudad grande, ¿no? Entonces, hay ciertos datos que a lo mejor decimos, bueno, necesitamos tener un mínimo de elementos para nosotros querer considerar esto, ¿no? Si no tenemos, no sé, un mínimo de población, esta ciudad no la tenemos en cuenta, porque van a ser, no sé, las 15 personas que viven en el poblado, van a influenciar mucho cualquier resultado que tengamos. Acá lo mismo. En este caso realmente es todo lo mismo, son, digamos, más o menos son valores de igual magnitud, pero si tuviéramos algunos grupos con muchísimos datos y algunos con muy poquitos, eventualmente nosotros podríamos querer eliminar esos de nuestro análisis porque nos van a influenciar con valores que no, digamos, que realmente están tomados prácticamente solos, ¿no? Porque influencia muchísimo el valor general de esa categoría. Entonces, por eso que generalmente calculamos el min y el count solo para poder entender cuántos elementos tenemos, y este es el valor que nos interesaba calcular. Entonces, si hacemos lo mismo por año de premio, fíjense que acá hay más variación. Estos valores de acá, hay algunos registros que están repetidos, que después los tendríamos que eliminar, que no los eliminamos porque no hicimos la limpieza de datos completa. Hay algunos registros repetidos, por eso es que aparecen 5 o 4, porque en realidad no, siempre son premios que se asignan sobre personas, así que son siempre mejor actor, mejor actriz, mejor supporting actor, o sea, siempre son las mismas cosas. Había algún premio que estaba repetido, después lo vamos a chequear. Pero así lo podríamos hacer por fecha. Lo mismo si quisiéramos
por ejemplo, no sé, se nos ocurre que en este caso tenemos algunos que tienen uno solo, por ejemplo. Si nosotros queremos sobre group filtrar los que tienen más de una cierta cantidad de count, fíjense que la columna count en realidad es una tupla, ¿no? Porque es el count de age at award. Entonces yo tendría que hacer age at award count. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Sobre la columna age at award count, me voy a fijar la condición de que valga más que 5. Sobre eso voy a ordenarlo. El sort values va a ordenar por age at award mean, o sea, sobre el campo, este campo mean que estoy calculando, en forma descendente. Y me voy a quedar con los primeros 10. Entonces, esto lo que hizo fue obtener un listado con los años en donde se entregaron mayores premios, según nuestro archivo, ¿no? Hay algunos que están repetidos, así que después eso habría que chequear. Pero asumiendo que esos datos son, si fueran todos premios reales, lo que estaríamos haciendo acá es, por un lado, agrupar por año. Para la columna Age at Award calculo el min y el count. Para Age at Award calculo min y count. Y después voy a fijarme una condición sobre el count, que al menos sean 5, y sobre eso después voy a tomar el min y voy a hacer un top 10. Entonces lo que dice acá otra vez es, esta es la columna count, así la tengo que referenciar porque es Age at Award, es el count de Age at Award, lo que estoy haciendo. Voy a pedir que tenga al menos 5 elementos, o sea, un count de 5, y me voy a quedar con todas las columnas y voy a hacer un sort values para ordenar por el min, que es este, así lo referencio porque es el promedio de Age at Award, en forma descendente. Y me voy a quedar con los 10 primeros. O sea, estoy haciendo un top 10. ¿Sí? Esto sería la forma de poder calcular, aplicar una condición sobre uno de los valores, ordenar. Esto lo van a ver muchísimo. ¿Sí? Esto, fíjense, y intenten probarlo porque esto es algo que lo vamos a utilizar para un montón de cosas. Esta misma estructura. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a hacer un bar plot. Vamos a tomar un group by por award. O sea, vamos a quedarnos con las categorías, ¿no? Mejor actor, mejor actriz, mejor director, todo eso. Vamos a calcular el promedio. Nos vamos a quedar con Age at Award. Cuando aplicamos el promedio sobre un data frame que tiene muchas columnas, lo que va a hacer es calcularlo sobre todo. Yo podría primero haberme quedado con el Age at Award y después hacer el min, ¿sí? Acá lo aplicó sobre todo y después me quedo con el Age at Award. A todo esto, award son 5 datos, ¿no? O sea, realmente en este caso calcular 5 promedios para 5 datos no es algo costoso, pero tengan en cuenta que acá lo estoy calculando para todo y me estoy quedando con Age at Award, ¿sí? Si fuera una estructura muy grande, tendría que quedarme con Age at Award y después hacer el min. Y lo que voy a hacer es el promedio, o sea, quedarme con el promedio y le voy a hacer un plot
del tipo bar, le voy a poner el título. A ver. Ahí está. Le cambio el color, el tamaño, el ancho de las barras y los nombres de los ejes. Y acá tenemos nuestro bar plot, en donde vamos a ver para cada una de las categorías cuál es la edad promedio en la que les entregaron el premio a las personas, ¿no? Pareciera que a las mujeres, para las categorías de mujeres, la edad promedio es más baja que para las categorías de hombres, y la de director está por acá. Pero la de las mujeres es más baja, como varios años más, 5 más años más baja. Bueno, vamos a ver otro ejemplo con Group By. Acuérdense, fíjense, lo que estamos haciendo siempre es split, lo dividimos, en este caso por categorías, apply, hacemos en este caso, no sé, por ejemplo, calculamos el min, o cuando antes calculábamos por año, calculábamos la cantidad de premios, el count, y después, bueno, lo unimos todo, o sea, nos quedamos con esos datos para hacer alguna otra cosa, ¿no? Acá vamos a agrupar por movie. Fíjense que cuando uno hace el group by, no, todavía acá no aplicamos ningún tipo de operación, ¿sí? Así que no, en principio no van a tener, es como si generara como algún tipo de estructura que te apunta a ciertos registros, pero no van a tener ningún valor combinado de esos registros. Por ahora solo hice el group by por movie, que es el nombre de la película. Si yo quiero después acceder a un grupo específico, lo que voy a hacer es utilizar getGroup, y en este caso, como estoy buscando movies, lo que voy a tener que usar es el nombre de la película, ¿no? Que es un valor, el valor que tiene movies son nombres de películas. Así que voy a buscar, por ejemplo, para Cabaret. Cabaret tiene 3 premios: director, supporting actor y mejor actriz. Entonces, con getGroup yo accedo a todos los datos de un grupo, ¿sí? Fíjense que si yo no le aplico ninguna operación acá, no pongo punto min o punto aggregate algo, la estructura que me queda es esta, ¿no? No estamos, o sea, lo que veíamos antes era el resultado de aplicar, de hacer un split más apply. Y con getGroup puedo recuperar los valores de algún grupo específico. Veamos qué pasa si yo quiero agrupar por más de una columna, porque hasta ahora agrupé por una sola columna. Supongamos que quiero agrupar por nombre de la persona y award. Si hago un size, veo los nombres y la cantidad de premios que han recibido cada uno, ¿no? La cantidad de ese premio específico, ¿no? Porque es por persona y premio. Si hago un sort values, lo que me va a devolver esto es esa misma información ordenada. Entonces yo voy a poder saber quiénes recibieron más premios para alguna categoría. ¿Sí? Acá tengo las distintas personas, los premios que recibieron.
si yo en vez de hacer un sort values, o sea, el sort es una operación costosa, ¿no? Porque tiene que ordenar todos los valores. Si yo en vez de ordenar todos, lo que necesito es tomar solo, no sé, los 5 mayores, los 10 mayores, yo puedo usar en el largest. Que esto no me devuelve todos los valores, sino que me devuelve los n más grandes. En este caso puse 20, ¿no? Si yo quisiera hacer el top 10, puedo poner en el largest de 10. Entonces acá yo voy a tener las 10 combinaciones de actor, de persona premio, que recibieron más premios. ¿Sí? Ahora, bueno, acá hice lo mismo, pero ordenado por, agrupado, tomando solo, perdón, acá no, en vez de hacer un group by, lo que estoy haciendo es usar el value counts, que fíjense que si yo acá yo lo hago como combinación de dos valores, entonces no necesito agrupar sí o sí. Pero si yo quisiera hacer solamente los datos de una columna, el value counts de por sí me da una serie con la key, como el nombre de la persona, y la cantidad de ocurrencias de ese valor como valor asociado a esa key. Es una serie esto. Si yo le hago un nlargest a eso, ya me estoy quedando con los, por ejemplo, de 10, en este caso me quedo con las 10 personas que recibieron más premios, pero acá no estamos seleccionándolos en función de dos columnas como arriba, ¿no? Arriba era la combinación de esa persona con esa categoría de premio. Acá es exclusivamente por persona, pero eso nos da la posibilidad de, para esa persona, si nosotros queremos saber las 10 personas con mayores premios, por ejemplo, no necesitamos agrupar. Podemos hacer un value count y quedarnos con los 10 que tienen más ocurrencias. Lo mismo que existe en el largest, existe en smallest, ¿no? Entonces, para tomar los 10 menores, los 5 menores, o la cantidad que necesitemos, podemos hacer, en vez de en el largest, en smallest, también. Siempre que necesitemos estadísticas sobre una única columna, en cuanto a las cantidades, podemos directamente hacer un uso de value counts, y combinarlo con un en largest o en smallest, y nos ahorramos hacer el group by y la posibilidad de hacer un sort. Así que eso es mucho más económico en términos de recursos. Ahora imagínense que nosotros quisiéramos quedarnos con armar un data frame, porque la estructura que nosotros teníamos era una estructura en donde teníamos un multiíndice y la clave, digamos, era digamos, los elementos de agrupado, o sea, los valores por los cuales agrupábamos, nos quedaban como clave. En este caso, por ejemplo, si hacemos un group by por award y religion, y tanto award como religion nos van a quedar como claves de la estructura que nosotros estamos armando. Entonces, si hacemos un size, nos va a quedar la estructura con esta clave y con un único valor, que es el count de religion. Si nosotros quisiéramos tener la estructura otra vez plana de un data frame, lo que vamos a hacer es, bueno, un reset index. El reset index lo que hace es eliminar este índice, lo vimos en un video anterior, y nos va a quedar, y
para prolijarlo, renombramos la columna, que nos quedaba como column 0, porque era el primer valor calculado, nos quedaba como columna 0, le pusimos un nombre solo para que quede más bonita, ¿no? Pero lo importante es que cuando nosotros después necesitamos trabajar con los valores estos, muy probablemente tengamos que hacer un reset index para aplanar la estructura que habíamos generado. Anteriormente ya vimos que podíamos aplicar distinta cantidad de operadores con el aggregate, ¿no? O sea, si yo quiero hacer solo el promedio, acá le puedo poner punto min. Ahora, si yo quiero aplicar distintas operaciones, tengo que usar una estructura de esta forma y hacer un aggregate, indicar sobre qué columna, si es que la estructura tiene más de una columna, y cuáles son las operaciones que quiero aplicar. En este caso, por ejemplo, sobre ellas AtaWord aplicamos tanto el min como el count. Así como antes aplicábamos una misma operación, o sea, sobre una misma columna, distintas operaciones, podemos, con la misma estructura, aplicar distintas operaciones a distintas columnas. Y lo vamos a hacer acá. Acá tenemos agrupado por año en que se entregó el premio. Fíjense cuál es la estructura que estamos armando, cuál es la sintaxis que tenemos. Vamos a hacer un aggregate y vamos a indicar para este nombre de columna, con 2 puntos, la lista de operaciones que queremos. Separado por coma, podemos poner otro nombre de columna, 2 puntos, la operación única, que es el min, si no podría ir una lista, y otro nombre de columna, 2 puntos, la lista de operaciones. ¿Sí? Entonces yo acá estoy haciendo sobre el group by, voy a aplicar operaciones sobre 3 columnas distintas. Y me va a quedar una estructura de este tipo. Bueno, acá se hice un head solo para no mostrar todo, pero, porque son todos los años, pero voy a tener un índice con 2 niveles. Para age, AtaWord, tengo el min y el count. Para el año de nacimiento, hice el min, pero en realidad es digamos, es el valor más chico de la persona más joven que ganó premio ese año, si se quiere. Y para religión, tomé el max-min para ver los valores de mayor y menor ocurrencia. Podrían ser el mismo, en este caso, por ejemplo, que es el mismo, es porque seguramente son todos los valores iguales. Acá tenemos 2 valores distintos, depende del año, deberían ser el de mayor y menor ocurrencia, a menos que sean todos iguales, por supuesto. Entonces, esta estructura, fíjense que tiene estadísticas sobre 3 columnas distintas por año de entrega de premio. Ahora, nosotros, este índice tiene, fíjense cómo está armado, ¿no? Que tiene 2 niveles. Si nosotros quisiéramos aplanar esta estructura, nos va a quedar muchas columnas min y count. No nos sirve, eso no lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar el nivel de cada uno para poder unir los nombres, ¿no? Entonces, fíjense, en level 0 estoy asignando el índice con el nivel 0. El nivel 0 es el nombre de la columna. Entonces, lo que acá aparece, Age AtaWord, por ejemplo, una vez, en realidad tengo Age AtaWord para esta columna, Age AtaWord para esta columna, Year of Birth para esta columna, Religion, ¿sí?
aparece 5 veces si es este el nivel 0, este de acá arriba es el nivel 0. Entonces, acá tenemos el nivel 0 del índice, que es el nombre de la columna sobre la cual se aplicó cada una de las operaciones. El nivel 1, vamos a obtenerlo también, y van a ser las operaciones, es el nivel de abajo, ¿no? Que veíamos. Las operaciones min, count, min, max, min. Son las operaciones que se aplicaron sobre las columnas indicadas en el nivel 0. Entonces, lo que voy a hacer yo para renombrarlas, después poder trabajar eventualmente, es, voy a aplicar, a cada columna le voy a poner nivel 0, o sea, el nombre de columna, underscore, y la operación, o sea, el valor que tengo en el nivel 1. Y esto lo voy a asignar sobre punto columns, o sea, lo voy a usar directamente para renombrar los nombres de columna. Y me va a quedar algo así. El Jata Word Min, el Jata Word Count, Year of Birth Min, Relation Max, Relation Min. De esta forma es muchísimo más simple cuando queremos trabajar sobre las columnas, porque si no tenemos que direccionar para el Jata Word, coma, min, no sé cuánto, así es muchísimo más simple para trabajar. Si yo hago un reset index, ahora me queda una estructura en donde todas las columnas son datos, incluyendo el año de nacimiento, porque le hice el reset index y le saqué, y todos están a igual nivel. Entonces esto lo podría utilizar para alguna cosa que pueda yo necesitar. También podemos definir nosotros el valor de una función. No solo tenemos que usar alguna función ya definida, como no sé, un min, un count. Si nosotros quisiéramos definir, podemos definir una función. Acá hicimos algo súper simple, en donde al valor del min le sumamos 1. Entonces, por ejemplo, para que lo puedan ver, yo estoy haciendo un group by por award, y a age at award, o sea, a la fecha, a la edad que tenía la gente cuando recibió el premio, le estoy calculando por un lado el promedio y por el otro lado el promedio más 1, ¿sí? Del elemento, el promedio más 1. Entonces acá tengo 45, 46, 36, 37, 47, 48. Bueno, en fin, el promedio más 1. Lo importante de esto es que vean que se puede definir directamente una función para usar con el aggregate. Si yo a add1 le quisiera cambiar el nombre de la columna, yo le podría poner, fíjense, acá lo único que estoy haciendo es cambiarle el nombre de la columna. Entonces me queda, en vez de add1, que es el nombre de la función, +1. La voy a seguir llamando por su nombre, pero en la columna me va a aparecer el nombre +1. Ahora, veamos un poquito cómo aparecen los datos del group by. Si nosotros hacemos un group by y no aplicamos ninguna operación sobre cada grupo, esto me va a aparecer, la estructura resultante me va a aparecer como un data frame group by. Si yo sobre esa estructura hago un ngroups,
me va a decir la cantidad de grupos que tengo. En este caso son 5, porque son 5 valores que tengo de award, y agrupé por award. Si yo hago un get group con el nombre del grupo, el nombre del grupo es el valor asociado, ¿no? En este caso, por ejemplo, best actor, me va a mostrar todos los datos asociados, o sea, todos los registros de best actor, ¿sí? Que eran 86. Si yo quisiera ver, por ejemplo, los 3 primeros elementos de cada grupo, 3 elementos de cada grupo en realidad, yo puedo, con este for, obtener los 3 elementos de muestra de cada uno de los grupos, que sería cada una de las categorías de premio. Support actor, supporting actress. Ahí está. Si yo tomara, por ejemplo, quiero sacar estadísticas sobre alguno de los valores, yo podría decir sobre, no sé, esta columna, no sé, el grupo étnico, cuál es el max de cada una de las categorías. Entonces este va a ser el valor con más ocurrencias dentro de cada categoría, dentro de cada grupo, para esta columna, por ejemplo. ¿Sí? Yo puedo trabajar con esta estructura como quiera, es bastante flexible y me permite hacer un montón de cosas. En este caso, por ejemplo, yo no solo estoy accediendo, sino que no estoy mostrando 3 valores, sino que estoy ordenando por la fecha, por la edad, y obteniendo los 3 primeros. Entonces estoy obteniendo las 3 personas de mayor edad que han ganado cada una de las categorías. ¿Ven? Todos están 81, 75, 76, 75, 70, 66, 83, 82, 80, 78, 73, 72. Por último, vamos a ver otra variante para aplicar transformaciones y estadísticas sobre estructuras, en algunos casos sin utilizar como alternativa al group by incluso. Nosotros tenemos nuestro Oscar Short, que es el data frame que venimos usando, con la siguiente estructura. Supongamos, hasta ahora nosotros, por ejemplo, agrupamos por award, y esto nos daría el promedio de edades para las distintas categorías. Ahora, esto nos da el promedio de edad para cada una de las categorías, ¿no? Entonces esto me genera una estructura que básicamente tiene 5 filas, ¿no? O sea, tengo para mejor actor, este es el promedio, mejor actriz, este es el promedio, para las 5 categorías que aparecen, porque son solo las categorías que tienen, o sea, son las 5 categorías principales las que tenemos acá. Entonces, para estas 5 categorías que aparecen, me genera una fila con el valor del promedio de edad, ¿no? Tenemos esto, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, comparar la edad de la persona con el promedio de edad de su categoría, yo necesariamente tengo que hacer un join,
de estos datos con los datos de los premios para poder comparar este valor. Ahora fíjense, si nosotros en vez de hacer eso, hacemos un transform con el promedio, lo que nos va a dar el transform es un elemento por cada una de las filas de nuestro data frame, ¿sí? Vamos a tener tantos elementos como filas en el transform. Acá me quedé con 20 solo para poder ver qué formato tiene, pero tenemos un elemento por fila de nuestro data frame. Entonces, si yo a Oscar Short lo agrupo por premio y le hago un transform del min a la fecha, a la edad que tenían al recibir el premio, y supongamos que lo voy a guardar como una columna dentro de nuestro data frame original, yo, para saber si la persona que ganó el premio tenía más o menos edad que el promedio de su categoría, lo que yo puedo hacer es comparar directamente dos valores dentro del mismo data frame, que es muchísimo más simple que pensar en hacer un merge, que es lo que me obligaba a hacer si lo manejaba exclusivamente con el group by y un apply, ¿sí? O un min directo, que en el fondo es como un apply del min. Me generaba una estructura de cinco datos, acá me genera una estructura que es una columna, ¿sí? Para cada uno de los elementos, ¿cuál es el valor asociado? Entonces, lo que voy a hacer acá, para repetir, es a una columna Average Age at Award, le voy a asignar el resultado de agrupar por award, quedarme con Age at Award y hacer un transform con el promedio, con el min. Cuando hago el min, me va a generar una columna nueva en donde para cada elemento, en función de su categoría, por ejemplo, aquí Best Director le va a asignar el promedio de edad de mejor director. Y así con cada una de las categorías. Entonces, lo que vamos a hacer por último es generar un booleano en donde va a decir, ¿está por sobre el promedio de su categoría? Si el promedio es menor que la edad que tiene la persona, esto va a ser true. Entonces, fíjense qué es lo que me devuelve esto. A ver. Esta persona tiene 45 y el promedio es 47. Entonces es false, porque no está por encima del promedio. Tiene 40 y el promedio es 47. Entonces es false. 44 y 47 es false. Acá tenemos un true. Fíjense, esta persona tenía 58 y el promedio es 47, entonces es true. ¿Sí? Acá tenemos otro true, 57 y 47, 48 y 47, y fíjense, cuando el promedio es más alto, aparece false. ¿Sí? Entonces, con el transform, yo pude generar una columna nueva aplicando el valor asociado según el campo por el cual es la columna por la cual estábamos agrupando, el valor asociado, pero a ese valor de columna, pero con el formato de columna, ¿no? Porque me devolvió tantos elementos como elementos tenía en el data frame original. Lo mismo si yo quisiera
aplicar una función lambda, yo podría, por ejemplo, Oscar Short, año de nacimiento, sumarle 1, ¿no? Entonces, a Oscar Short, year of birth, le aplico con un transform una función que lo que hace es sumarle 1. X es igual a X más 1. Entonces, la columna que originalmente estaba como 1895, está en 1896, 1897, todo un año más, ¿sí? Entonces, no necesariamente es para utilizar con los valores del group by. El group by sirve para poder calcular valores aplicados a grupos de datos. Pero si yo quisiera usar el transform, puedo utilizarlo también para modificar valores dentro del data frame, para aplicarle una función a cada uno de los valores de alguna columna del data frame.